GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas, amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto le damos la bienvenida al invitado y por supuesto a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este lunes, de inicio de semana, 12 de julio del 2021. Vamos a conversar hoy día sobre un tema muy sensible, muy preocupante, que es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, para lo cual he invitado al economista Víctor Hugo Villacrés Endara. Él fue presidente del Consejo Directivo del Seguro Social en años anteriores y es docente universitario. Economista Víctor Hugo Villacrés, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por aceptar este diálogo. ¿Qué tal, Fernando? Galo, buenas noches. Un saludo a la gente que nos observa a través de GAFA TV. Mire, economista, de cuando en vez se habla del apocalipsis, de la crisis del Seguro Social. Yo recuerdo que días antes o semanas antes que termine el gobierno del señor Lenín Moreno, don Augusto de la Torre, funcionario del Banco Mundial, con el entonces ministro de Economía, el economista Mauricio Pozo, dijeron que el Seguro Social estaba agónico, ¿verdad? Que estaba realmente respirando y con mucha dificultad. Y la semana pasada sale el señor Rodríguez, César Rodríguez, representante de los empleadores en el Consejo del Seguro Social, a decir que el Seguro Social necesita $40 millones para cumplir sus necesidades del Fondo de Salud en julio y 500 millones para cubrir sus necesidades para este año que resta del 2021. ¿Hasta dónde es cierto esas crisis, esas quiebras anticipadas, esos anuncios de apocalipsis del Seguro Social? Economista Villacrés, buenas noches. Fernando, esto es una entelequia, es algo que se trata de posicionar cada vez que quieren jugar con los intereses de la seguridad social. Y esto es importante que quede claro. Primero, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es un holding de seguros. Son 5 seguros que están administrados y 2 fondos. Los seguros son el de invalidez, vejez y muerte, que es el seguro de pensiones, el fondo más grande que tenemos. El segundo es el seguro de salud. El tercero es el seguro de desempleo, el seguro social campesino y el seguro de riesgos de trabajo. Adicionalmente a eso, usted tiene el fondo de cesantía y los fondos de reserva para quienes dejan en la seguridad social. Acuérdense que producto de una reforma, ahora la gente lo puede recibir con características mensuales. Dicho esto, en el fondo de salud del que ha hablado César Rodríguez, existe al momento la siguiente liquidez. Usted tiene una cantidad de afiliados mes a mes. La cantidad de afiliados actual es 2.412.000. Esto una vez que se han perdido 275.000 afiliados en el gobierno de Lenín Moreno. Cuando empezó Lenín Moreno su gobierno, éramos 2.587.000 afiliados. Nos hemos reducido a 2.412.000. Pagamos por el seguro de salud es del 5,1%. Entonces, si usted multiplica
ese 5,1% por el salario promedio en el que aportamos a la seguridad social, que dicen las mismas estadísticas y registros administrativos de la institución, que es $750. Multiplique usted los $750 por el 5,1% y eso a su vez por los 2.412.000 afiliados, va a encontrar que más o menos la institución recibe 94 millones de dólares mensuales. Lo que quiere decir que al año recibe solo para el seguro de salud alrededor de 1.200 millones de dólares. Entonces, un seguro que recibe 1.200 millones de dólares para atender a sus afiliados no puede estar quebrado. La liquidez llega mes a mes. El mes que a usted le pagan el sueldo, ese mismo mes, sus patronos tienen que aportar a la seguridad social y eso se convierte en liquidez. Ahora, lo que sí ha existido en el seguro de salud es una mala gestión administrativa, deudas que no se han cobrado, tanto en el sector público como en el sector privado. Víctor Hugo, ¿sí me escucha? Sí. Ya. A eso iba yo. O sea, no es que no hay recursos, sino que en ciertos momentos no hay liquidez, es decir, no hay dinero en efectivo para cubrir esas necesidades, tanto de las unidades de salud del Seguro Social como de los que prestan servicios externamente. Pero usted dice que es una entelequia. ¿Esa entelequia para qué? ¿Cuáles son las intenciones que están detrás de esos relatos permanentes que aparecen? Las mismas intenciones que seguramente existían en la década de los 90, Fernando, porque quien no sabe la historia está condenado a repetirla. Década de los 90, usted se acordará, gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando era vicepresidente el economista Alberto Dajic. Ahí se proponía la privatización de la seguridad social. Es más, llamaron a una consulta popular en donde los ecuatorianos en aquel entonces le dijeron: no estamos de acuerdo con la privatización. Y me dirán, la Constitución prohíbe la privatización, porque en efecto, si usted revisa la Constitución, el artículo 367 de la Constitución dice: el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse. Pero echa la ley, echa la trampa. Lo que quieren ahora es crear sistemas paralelos. Entonces le dicen: no estamos privatizando, le estamos dando la oportunidad de elegir. Pero la oportunidad de elegir en un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido, como es nuestro sistema de pensiones, sería poner el primer clavo en el ataúd de la seguridad social. Y le explico por qué. Porque nuestro sistema se financia con los recursos de los afiliados activos. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos los recursos que usted, que yo aportamos a la seguridad social para pagar a nuestros 500,000 jubilados, con la expectativa de que el día de mañana, cuando usted y yo nos jubilemos, nuestros hijos pagarán nuestras pensiones. Ese es el sistema de ahorro y reparto. Entonces, el momento que usted busca que la gente joven vaya a estos sistemas paralelos, el IE se va a quedar únicamente con el pasivo, que es el pago de las jubilaciones, y entonces sí va a estar en problemas de liquidez y solvencia. Claramente lo que se quiere es, a través de estos discursos adornados de crear un sistema paralelo, de la libertad de elegir, llevarnos a lo que ocurrió en Chile en la década de los 80 y que hoy ha fracasado. En Chile las pensiones son menos que el salario básico. Justamente a eso iba yo, porque en la Constitución, luego de la consulta popular, ¿verdad?, no es posible privatizar, pero siempre hay resquicios o formas de encontrar salidas para hacer aquello. Y lo que usted ha dicho, lo de Chile es ya sintomático. Fracasó el asunto de la seguridad social, el asunto del asunto paralelo que se manejaron allá las agencias de pensiones, y a raíz de eso vienen las protestas del 2019 y ahora mismo la presencia de la convención para redactar una nueva constitución para echar al traste la que quedó como herencia de Pinochet. En todo caso, ¿cuáles son las salidas? Porque la gente está preocupada. Nuestros padres, nuestros abuelos, que ahora en la pandemia han sido los soportes de la economía familiar, ¿eh? Las pensiones han sido los soportes de la familia familiar. Los abuelos han estado manteniendo a los hijos y a los nietos. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las salidas para que no tengamos esos sobresaltos de cuando, en vez de que el seguro se quiebra, de que el seguro desaparece? Mire, Fernando, lo primero,
aquellos que están buscando la quinta pata al gato, aquellos que están nerviositos en la seguridad social, deberían tomarse un Valium para tranquilizarse. Las personas del consejo directivo, mi consejo, si es que están muy nerviosos, tómense un Valium, tranquilícense, y después de eso lo que hay que hacer es una reforma estructural que se hace en todos los países, Fernando. Aquí no estamos inventando el agua tibia. Cada 15 o 20 años se reforman los sistemas de pensiones. En América Latina, el año anterior lo acaba de hacer Brasil, lo acaba de hacer Colombia, Paraguay está caminando hacia un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad social cambia porque cambian los habitantes, está hecho para la ciudadanía, y en ese sentido, si cambian las condiciones demográficas de la población, voy a poner al menos 2 o 3 características, cambia la expectativa de vida. La expectativa de vida, cuando se hizo la ley de seguridad social en el Ecuador, la ley del 2001, era de más o menos 67 años. La expectativa de vida ahora es de 78 años y la expectativa al nacer es de 87 años. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente ha crecido la posibilidad de que las personas vivan más. Si las personas viven más, el IES va a tener que pagar mayor años de pensiones o una mayor cantidad de pensiones. En ese sentido, bueno, hay que hacer algunas reformas estructurales, paramétricas, generar mayor coincidencia y conciencia ciudadana para que, por ejemplo, no se tomen en cuenta solo las 60 mejores imposiciones de las personas jóvenes, sino que ya como estamos en una economía dolarizada, se pueda tomar en cuenta progresivamente un mayor número de imposiciones para que su pensión guarde correlación con el ahorro. Entonces, hay una serie de medidas en términos de pensiones, en términos de salud. Va a ser necesario primero que le cobren al Estado. El artículo 10 de la Ley de Seguridad Social claramente establece que las prestaciones de salud que se entreguen a los jubilados deberán ser canceladas por el Estado. Bueno, desde el 2001 no se han cancelado. Gobiernos, el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, el gobierno de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa, Lenín Moreno y actualmente el gobierno de Guillermo Lasso. 6 gobiernos, nadie ha cancelado $1 por las prestaciones de salud. Esa deuda actualmente asciende a 4.300, 4.400 millones de dólares. Pero además de eso existen deudas de algunos patronos privados, es decir, empresarios que le deben 1.070 millones a la institución. También hay que cobrar. ¿Qué es esto? Esto es tener una mejor gestión administrativa. Hay que evitar la corrupción en la institución, que es una lacra que lamentablemente aqueja a varias instituciones y en general al mundo. Ahí hay que trabajar profundamente para erradicar la corrupción, y si para eso es necesario externalizar el servicio y entrega de medicamentos, por ejemplo, si es necesario externalizar la compra de insumos, hay que hacerlo, pero lo que se debe caminar es a una institución que no gaste tanto en la parte corriente, en la parte de insumos, que no tenga estas fugas en términos de corrupción y que cobre lo que tiene que cobrar a sus deudores. Atada a las reformas estructurales del seguro social, de una nueva ley de seguridad social, tiene que ir la reactivación económica para que haya nuevos trabajos, nuevos trabajadores que aporten, porque si tenemos 200,000 y pico de gente que salió, que fue excluida del seguro social, eso significa menos ingresos para el seguro social, ¿verdad? En todo caso, volviéndonos a las palabras del señor César Rodríguez, ahora mismo se está pasando el sombrero, pues, para conseguir dinero para cubrir las necesidades de julio y hasta diciembre de este año. ¿Por qué no dijo antes el señor Rodríguez lo mismo? Es lo que nos quieren a nosotros vender hoy día, Fernando. Fíjese, aquí nosotros que estamos analizando de manera sesuda la seguridad social, vemos algunas soluciones. Usted acaba de mencionar evidentemente la más práctica, incrementar el número de afiliados, para lo cual es necesario tener empleo adecuado para la población ecuatoriana. Necesitamos más afiliados a la seguridad social. ¿Por qué? Porque también esa gente requiere de los beneficios de la institución y la institución va a tener mayor liquidez. Entonces, hay que incrementar el número de afiliados a la seguridad social. Mire, este tema de pasar el sombrero realmente ha sido penoso. A mí me parece que es una declaración bastante desacertada.
inoportuna por parte del vocal Rodríguez, porque lo que yo le acabo de mencionar, entre julio y diciembre, que nos queda todavía de este año, es decir, nos queda el medio año porque aún no terminamos julio, entre julio y diciembre, el IES recibirá solo en el Fondo de Salud mes a mes, va a recibir 540 millones de dólares, 90 millones de dólares mensuales. Eso quiere decir que 9 por 6, 54, 540 millones de dólares, que le llegarán así no haga nada, así no cobre deudas, pero ese no es el mejor de los mundos. El mundo, además de la liquidez que le va a llegar producto del aporte de los afiliados, es poder tener un mayor número de afiliados, es optimizar el gasto, es cobrar las deudas. Hay que sentarse con el Estado y decirle, señores, ustedes desde el 2001 no me han pagado un solo dólar, desde que empezó la dolarización. Todas las atenciones de salud las hemos dado con cargo a los afiliados. Bueno, es justo que ustedes como Estado aporten. ¿Por qué? Porque la Constitución manda eso, Fernando. No es un tema de gustos o disgustos. El 363 de la Constitución dice, el Estado será responsable de universalizar la atención de salud. No dice el IES será responsable de universalizar. El Estado será responsable. Si para eso, como prestador, le ha utilizado al IES, correcto, porque tenemos cómo prestar ese servicio. Pero ahora es importante que se pague por el servicio prestado. Y esa deuda asciende a 4.300 millones de dólares. La deuda de los empleadores, 1.070 millones de dólares. Entonces, existen recursos, existe ineficiencia administrativa y lo que hay que hacer es mejorar todos los temas administrativos del IES y eso le dará una sostenibilidad no de 10 ni de 20. Podemos hacer un gran pacto social y podemos tener una institución para los próximos 70 años seguramente. Estamos conversando esta noche del lunes 12 de julio del 2021 con el economista Víctor Hugo Villacrés. Él es expresidente del Consejo Directivo del Seguro Social. En todo caso, el Seguro Social no sabe lo que tiene, porque no tiene un inventario real, economista. No sabe quién le debe ni cuánto le deben. Es otro grave problema que tiene la Seguridad Social. Entonces, es los inventarios, toda esa cosa, ¿por qué no se ha hecho seriamente para saber cuál es su patrimonio material, cuál es la deuda y cómo poder distribuir y optimizar esos recursos? Mire, lo que yo creo que hace falta es una consolidación de los documentos que existen en la Seguridad Social, pero inventarios de cuáles son los bienes que tiene el IES, existe uno de cuando yo estuve, por ejemplo, del 2014-2015, ahí se hizo un inventario de todo lo que tenía la Seguridad Social. Seguramente esto sigue creciendo como patrimonio, porque hay gente que no le puede pagar y acuérdese que el IES tiene prelación de cobro. Entonces, si es que hay una empresa que quiebra, el IES se va a hacer del edificio, del terreno, de lo que sea que tenga esa empresa. Entonces, seguramente sigue subiendo el patrimonio del IES. Mucho de ese patrimonio habrá que venderlo. El IES tiene cuantificada la deuda de salud. ¿Por qué? Porque existe un sistema de facturación interno. Sí, me podrán decir, no es del sistema más moderno, pero existe un sistema de facturación. En todos los hospitales se factura internamente, inclusive para hacer un análisis de costos. Es decir, el HCAM, por ejemplo, el Carlos Andrade Marín, le termina facturando a la aseguradora dentro del IES. Y entonces el IES sabe efectivamente al fin de año cuánto ha facturado el HCAM, cuánto de eso ha sido por enfermedades cardíacas, cuánto ha sido por enfermedades renales, enfermedades gastrointestinales, cuánto ha sido de personas comprendidas entre 0 y 18 años, entre 18 y 60, y los mayores de 60 que van con cargo al Estado. Entonces, todo eso está plenamente cuantificado. Es cuestión de sentarse con el Estado. Sí, evidentemente, cuando se sientan deudor y acreedor, habrá que hacer esto que se llama conciliaciones de saldos, porque seguramente el Finanzas tiene algo que decirle al IES, pero el IES tiene conciliadas todas sus cuentas. Es cuestión de sentarse con el Ejecutivo, de que exista voluntad política de pago. Ahí el llamado es al ministro de Finanzas, que debe tener esa voluntad política para solucionar una deuda que se ha convertido en eterna. Esta no es deuda externa, esta es deuda eterna la que tienen con el IES desde el año 2001. Y además tomen en cuenta que en 1940, gobierno de Carlos Arroyo del Río, se empiezan a pagar las primeras pensiones y
el Ecuador en 1937 empieza a reconocer la afiliación a salud, el siglo anterior le estoy hablando. En 1940, con Arroyo del Río, se dispone que 4 de cada 10 dólares de esas pensiones tienen que ser asumidos por el Estado. Para eso reunieron a un grupo de actuarios, nacionales e internacionales, chileno, checoslovaco y ecuatoriano, y ellos se pusieron de acuerdo y sí, dijeron la única manera de que sea sostenible el fondo es que 4 de cada 10 dólares ponga el Estado. Y después, ya entrados en la década de los 50 y 60, reconocieron las atenciones a los jubilados sin cobrar una prima, y el seguro de salud es de prima y siniestro. Entonces no se ha venido cobrando una prima en salud a los jubilados por sécula seculorum, y de eso se dieron cuenta quienes hicieron la ley del 2001, que por cierto fue un mandato de la Constitución del 98, de la Constitución de Osvaldo Hurtado. Ahí se dieron cuenta y dijeron, vea, no estamos cobrando pues la prima a los mayores de 60 años. Y ahí las personas que redactaron la ley dijeron, bueno, pongámosle con cargo al Estado. Y le pusieron con cargo al Estado. Por primera vez se vio que ahí había una deficiencia en que no se estaban consolidando los ingresos, se le puso con cargo al Estado, pero desde ahí, vea Fernando, ni pío, ni un dólar, ni un centavo se le ha pagado a la Seguridad Social por las prestaciones de salud que se ha entregado tanto por enfermedades catastróficas como a los mayores de 60 años o jubilados. La corrupción, el potín político electoral, la caja chica que es del Seguro Social para todos los gobiernos de turno, también han contribuido a esta crisis de Víctor Hugo. Por supuesto, fíjese, históricamente, Fernando, hay que analizar las diferentes prebendas que se han dado en el Seguro Social y que después yo te doy como gobierno, busca quien te financie. Estoy hablando de una de ellas, que es el hecho de que los mayores de 60 años o los jubilados no paguen una prima en el seguro de salud, sin embargo, se atienden en el IES. Y este es un seguro de prima y siniestro. Segundo, en 1968, más o menos, se crea el Seguro Social Campesino. José María Velasco Ibarra lo crea para 4 comunidades. Posteriormente, viene el gobierno de Rodrigo Borja entre el 88 y el 92, y sin estudios actuariales dice, no, muy poco está dar a 4 comunidades. Demos a todos los campesinos, pues. ¿Y cómo le financiamos? Eso sí no sé. Pero yo fui, firmé, me tomé la foto con los campesinos y entregué el Seguro Social Campesino para todos los campesinos. Entonces, viva la fiesta y viva la alegría. Después de eso, en el año 2000, el Estado le debía, escúchese bien, el Estado le debía al IES, si se hubiese hecho la cuenta en dólares, más de 12,000 millones de dólares. Con la famosa dolarización, que ahora han sacado hasta un libro para decirnos que fue buenísima. ¿Saben cuánto acabó esa deuda para el IES? No acabó ni en 500 millones de dólares, licuaron la deuda que tenía el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, gobierno de Yamil Maguad Vit. Entonces, ahí tiene otro problema. Y después, claro, usted puede ver en el 2003 otros problemas con Lucio Gutiérrez, con la eliminación del 40%, también recientemente en el gobierno de Correa, la elevación a $100 de la pensión del Seguro Social Campesino por parte de Lenín Moreno. Entonces, usted sigue sumando nomás. Porque aquí se piensa, y con esto termino esta parte, Fernando, mucha gente, muchos analistas piensan que la historia del Ecuador empieza el 2007 y estamos en el 2021. Entonces parece ser que antes del 2007, es decir, antes de Rafael Correa, éramos Suiza o Noruega. Y resulta que ese Suiza o Noruega fue el que se comió gran parte de los recursos del IES, que ahora dicen, es que no hay una reserva. Sí, señor de la Torre, no hay una reserva, pero ¿quiénes dolarizaron el país? ¿Quiénes se llevaron los 12,000 millones de dólares de deuda que tenía el gobierno en ese? Lo transformaron en 300, 400 millones de dólares. Eso es importante, pues. O sea, otra de las víctimas de la dolarización, entonces, es el Seguro Social, es decir, todos los ecuatorianos que son parte del Seguro Social. Pero en el gobierno de Correa también sin financiamiento se hizo, por ejemplo, la afiliación de las damas de casa, de las empleadas domésticas, de los hijos de los afiliados, y se dejó de pagar el 40%. Eso también ha contribuido en buena medida, y al menos así lo dicen muchos analistas, ha sido un golpe certero para el problema del Seguro Social.
Sí, claro, hace pocos minutos le decía yo justamente, en el gobierno de Correa, la eliminación del 40% sin que exista otra fuente de financiamiento, sino que dijeron, no, bueno, retiremos el 40% y después vemos cómo lo financiamos. El tema de las damas de casa es diferente porque el trabajo no remunerado del hogar tiene como contraprestación un pago que realizan y solo sirve el seguro de pensiones, no al seguro de salud. Y adicionalmente a eso hay como un subsidio del Estado. Entonces se complementa el pago que hacen las damas de casa con o los trabajadores no remunerados del hogar, porque en algunos casos pueden ser hombres, con un subsidio que paga el Estado. Digamos que eso está financiado. Lo de los menores de 18 años no está financiado, pero acuérdese, porque aquí la gente se olvida. Fernando, desde la década de los 50, los menores de edad hasta 12 meses podían atenderse en la seguridad social, pues. De hecho, yo nací en la seguridad social, tuve un problema al nacer, tuve que estar en termocuna 3 meses, yo estuve en el HCAM. Bueno, a mí me han contado, evidentemente yo no me acuerdo de eso, pero normalmente los menores de 12 meses podían atenderse en la seguridad social. Lo que hace el gobierno de Correa es expandir, desacertadamente desde luego, expandir esa atención primero hasta los menores de 6 años. Y posteriormente eleva hasta los menores de 18 años sin que exista una prima. Error también. Entonces, sí, en la seguridad social ha habido una serie de errores, pero ahora no endilguemos la responsabilidad, es lo que yo digo, a un solo gobierno. La responsabilidad histórica la tienen una serie de gobiernos que han pasado por el Ejecutivo y que en su momento entregaron dádivas, beneficios, gratuidades en la seguridad social y que debían estar financiadas de alguna manera. Es recién la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, la que establece que el financiamiento de todas las prestaciones debe estar junto a la nueva prestación. Antes no existía esto. El artículo 369 de la seguridad social, el artículo 369 de la Constitución en materia de seguridad social, de la última, de la de Montecristi, dice: la creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. Pero antes de la Constitución de Montecristi no existía eso. Entonces los gobiernos hacían y deshacían lo que les parecía. Aparte de echar la culpa a uno u otro gobierno, ahora es el momento de sentarse a buscar soluciones. Y una también de las soluciones es la forma como se administra, es decir, el Estado que es un deudor moroso, los empleadores que también son deudores morosos y los trabajadores que tienen su representación. Esa trilogía, esa administración, ¿es correcta o hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones, Víctor Hugo? Mire, uno puede revisar la historia y puede revisar también cómo funciona internacionalmente, los diferentes acuerdos de la OIT. Y usted en la Organización Internacional del Trabajo va a encontrar siempre el tripartismo en la seguridad social. Es decir, que por un lado están los empleadores, por otro están los empleados y por otro está el gobierno. Adicionalmente a eso, uno podría pensar que los jubilados también podrían formar parte del consejo directivo, pero la historia habla de este tripartismo. Ahora, aquí es importante lo que usted acaba de mencionar, Fernando. Es el momento de sentarnos a buscar soluciones y la primera solución, ¿sabe cuál es? Conformar adecuadamente el consejo directivo. Desde el 2012 tenemos los mismos vocales, están prorrogados en funciones. El vocal representante de los afiliados y el representante de los empleados. Mutis por el foro, nadie dice nada de eso. 4 años tenían derecho, desde el 2012 hasta el 2016, vamos 2021. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir el representante de los afiliados, elegir el representante de los empleadores, ver que el presidente del consejo directivo pueda guiar el consejo directivo hacia esta nueva reforma que necesita la seguridad social. Una reforma que debe ser estructural, una reforma que debe ser pensada desde la sociedad política, pero también desde la sociedad civil, por afiliados, empleadores, jubilados, academia, diferentes gremios. Todo el mundo debe sentarse en la mesa y pensar, como se hizo en España en el Pacto de Toledo el siglo anterior. Todo el mundo, sin importar bandera política, se sentaron porque todo el mundo quería salvar a la seguridad social. Esta institución que debe ser querida por ecuatorianas y ecuatorianos. Esta institución que permite que todas las familias tengan en cierto grado la transversalidad de esta institución. Todos tenemos, y usted decía, Fernando, todos tenemos un jubilado, un afiliado, alguien que se ha atendido por
COVID que se ha atendido por enfermedades catastróficas. De alguna manera, siempre en todas las familias existe al menos una persona que tenga relación con el IES. Decía von Bismarck en el siglo XVIII, cuando inventa la seguridad social, es la única institución que acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere, y muchas veces después de la muerte a través de sus deudos, con el tema del Montepío y otro tipo de beneficios. Entonces a esta institución hay que quererla, hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que diseñar un proyecto que no tenga partidos políticos, que sí pueda reconocer la historia y lo que hemos hecho acá, ver quiénes han sido los responsables en el Ejecutivo, pero eso es secundario. Lo que necesitamos es una reforma que nos permita mirar hacia el futuro, hacia los próximos 70 u 80 años. Hay una tarea pendiente para la Asamblea Nacional, por ejemplo, y también una reflexión de que no debe estar en las cartas de intención, en los acuerdos con los multilaterales, el asunto del seguro social, el asunto del BIES, no tiene nada que ver. Eso no es del Estado, eso no es del gobierno, ¿verdad? Entonces también esa es una puntualización que hay que hacerlo, Víctor Hugo. Y además es una puntualización correcta, Fernando. De hecho, la seguridad social les pertenece a los afiliados y a los jubilados. A los afiliados, que son los que aportan, y los jubilados, que son quienes reciben la prestación principal, que es la prestación de una pensión. Pero tiene una administración pública en el caso ecuatoriano. No obstante, no es público. Hay mucha gente que confunde y dicen, es que aquí en el IES toda la atención pública que es mala. No. La atención y a quienes les pertenece es privado. Tiene administración pública porque así lo hemos decidido los dueños de la seguridad social, que son o somos los afiliados y los jubilados. Entonces, en cualquier reforma estructural, los primeros que deben estar considerados, afiliados, jubilados, empresarios, el gobierno, la academia, la sociedad civil, y todos. Tiene que ser lo más amplio e incluyente posible, de tal manera que quedemos en la mayor parte con grandes acuerdos. Efectivamente habrán disensos, pero los disensos se logran resolver en democracia y de esa manera poder tener una ley que sea sostenible para los próximos 60, 70 años, con el compromiso de todos los grupos políticos en la Asamblea de que nadie toque a la seguridad social por los siguientes años. La seguridad social es uno de los puntos de las líneas rojas en donde no puede pasarse el gobierno, porque eso es una cosa tan sensible y donde se está en juego pues la vida de los ecuatorianos, la dignidad de los ecuatorianos. Víctor Hugo, muchas gracias, buenas noches, muy amable. A ustedes, gracias, Fernando, y siempre a las órdenes. Muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador con el economista Víctor Hugo Villacrés Endara, hablando sobre la situación de la seguridad social en nuestro país. Volveremos el día de mañana para seguir hablando y pensando de lo más importante del país. Galo, buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a nuestro invitado de esta tarde y también a ti, Fernando. Y les recordamos que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto, hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.